Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenas tardes, ciudadano presidente, demás miembros de la Junta Directiva, apreciados colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. La situación trágica y catastrófica que vive nuestro país evidentemente es producto de las erradas políticas que el régimen de Maduro ha implementado en materia social, económica y política, que han sido manejadas por personas incompetentes, incapaces, que solo han respondido al interés particular y personal, primero de Chávez y ahora de Maduro. Indudablemente privilegiando un modelo socialista, arcaico, retrógrado, como es el modelo castrocomunista, que solo lo que le ha traído es miseria y dolor al pueblo venezolano, manteniéndolo sumergido durante estos 4 años en una emergencia humanitaria compleja que en estos momentos podemos decir que no existe un solo sector de la vida nacional, regional y municipal que no padezca de la irresponsabilidad del régimen de Maduro. Podemos decir claramente que este es un régimen que le ha dado la espalda a las instituciones públicas y privadas. Un régimen que con su actitud y con sus acciones cercenan las garantías de vida del pueblo venezolano al negarle los derechos fundamentales de un ser humano, como es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener bienestar y calidad de vida de un pueblo. Indudablemente que las características que adornan a este régimen son la incompetencia, la ineficiencia, lo que significa que cada día que avanza existe una particularidad mayor, como es la indolencia de este régimen ante el pueblo venezolano. Es criminal la actitud de Nicolás Maduro de hacerse de la vista gorda de la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano. Existe una destrucción total de nuestro país, producto de una emergencia humanitaria compleja, enmarcada y llevada por lo que significa una emergencia humanitaria en salud, agroalimentaria, una emergencia en educación, una emergencia que se ha producido y se ha fortalecido más producto del colapso del sistema nacional eléctrico, de la hiperinflación y ahora producto de la crisis energética que en este momento vivimos. No podemos calificar menos que dramático y catastrófico lo que viven a diario nuestros pacientes. ¿O no es un verdadero drama lo que viven los pacientes oncológicos que no pueden postergar su tratamiento de quimioterapia y de radioterapia, y quienes son los más vulnerables, que son los niños, los pacientes con hemofilia, los pacientes con enfermedades cardiovasculares, los pacientes con enfermedades renales, los pacientes trasplantados, los pacientes con VIH-Sida, que tienen que salir a protestar todos los días porque no tienen sus medicamentos para poder sobrevivir, y este gobierno terrorista, narcotraficante, no le da respuesta. ¿O no es un drama lo que viven en nuestros hospitales, que día a día mueren los pacientes de mengua, mueren los pacientes producto que no tienen absolutamente medicamentos, insumos, ya que todo se lo robaron, lo despilfarraron, lo regalaron? Y hoy podemos ver cómo el mes pasado murieron 6 niños en el hospital JM de Los Ríos, producto de diferentes patologías
entre las cuales se encontraban lo que es la no poder realizar una transfusión de médula ósea. Pero día a día mueren pacientes y pacientes y niños día a día por malaria, por tuberculosis, por TBC, por todo y cada una de las enfermedades que día a día nuestros pacientes mueren. Estos niños que hoy murieron y que lamentablemente han sido la muestra de lo que es la desidia en el sector salud, nos recuerdan cuando hace aproximadamente 2 o 3 años aquí discutíamos la crisis humanitaria en salud y veíamos nosotros esa foto dramática de un niño que le dio la vuelta al mundo de 8 años, como es el caso de Oliver Sánchez, con un cartelón en el pecho donde exigía y solicitaba que se le diera el tratamiento oncológico y como no lo tuvo, murió. Podemos ver indudablemente que esta crisis que vive, o esta emergencia humanitaria compleja, que vive nuestro país, va aumentando de forma progresiva. Y podemos decir que un sector como el sector salud, para que tengan ustedes ideas, colegas diputados, que cuando iniciamos esta tarea de denunciar la emergencia humanitaria compleja en salud, existían en los hospitales, en las áreas más prioritarias de los hospitales, una especie de informe donde podíamos determinar que en ese momento el 50% de los quirófanos estaban paralizados, inoperantes. En este momento alcanzamos al 90% de los quirófanos de los hospitales paralizados. Y cuando hacíamos ese reflejo en lo que significa los laboratorios, podíamos observar que hace 2 años o 3 años atrás existían fallas de funcionamiento y falta de reactivos en un 70%. En este momento llega a un 100% esa falla y esa falta de reactivo, lo que corresponde a lo que es la capacidad arquitectónica de las camas funcionales y operativas de los hospitales. No llegamos ni a un 40% de funcionamiento. Y cuando vamos a los medicamentos esenciales, en este momento ya llegamos al 95% de ausencia de los medicamentos. Podemos ver entonces en este momento que después de 20 años del socialismo del siglo XXI, que después de esa mal llamada revolución bolivariana, hoy tenemos un país destruido, un país acabado, un país que tiene una emergencia humanitaria compleja que está en víspera de pasar a una catástrofe nacional. Por eso, colegas diputados, hoy podemos afirmar con toda certeza y entereza que esta crisis humanitaria, que esta emergencia humanitaria compleja que alerta lo que es la catástrofe nacional es irreversible e indetenible en manos de Nicolás Maduro. Y por eso, la única vía que tenemos para lograr salir de esta emergencia humanitaria solo es la trazada por la Asamblea Nacional y liderada por nuestro presidente Juan Guaidó, como es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Por eso, ciudadano presidente, en nombre de la fracción de Acción Democrática, apoyaremos completamente en todo su contenido este acuerdo que en el día de hoy se va a aprobar como una alerta de la emergencia humanitaria compleja para llegar a una catástrofe nacional. Muchas gracias a todos. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.